Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. La Biblia dice que Yahuwah es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, ¿él está de acuerdo con la poligamia? Las escrituras registran muchos hombres piadosos que tenían más de una esposa, sin mencionar múltiples concubinas, así que, dejando de lado las diferencias culturales, ¿es moralmente aceptable la poligamia? Hola, soy Luis García y están escuchando la radio satelital de World's Last Change. Creo que la mayoría de los cristianos de hoy denunciarán la poligamia como algo moralmente incorrecto. Después de todo, Yahuwah creó a Adán y Eva y no a Adán, a Eva y Betsy. Pero, ¿qué dice acerca de Yahuwah y del valor que él le da a la mujer? ¿Y si las escrituras guardan silencio sobre este tema? Hace un tiempo le pregunté a mi compañero Pedro Merino si podía preparar una presentación sobre este tema y yo, por mi parte, estoy ansioso por escuchar lo que tenía que decir. Gracias, Luis. Creo que es un tema importante. Necesitamos tener una comprensión clara de la postura de las escrituras sobre esto, porque de lo contrario es fácil leer que Yahuwah quizás valora menos a las mujeres, y eso no es cierto. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría agregar solo una palabra de precaución. Algunas de las cosas cubiertas en la transmisión de hoy pueden no ser apropiadas para nuestros oyentes más jóvenes. Buen punto. Sé que a veces las familias de las iglesias que adoran en casa escuchan nuestras transmisiones para su servicio de adoración. Como mínimo, la discusión de hoy podría inspirar algunas preguntas en los oyentes más jóvenes que los padres no están listos para responder. Dijiste algo que encontré interesante. Dijiste que la idea de que las escrituras no condenan específicamente la poligamia podría llevar a algunos a valorar a las mujeres menos. ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, me di cuenta de eso después de escuchar a mi hija preguntarle a mi esposa por qué Yahuwah permitió la poligamia. La mayoría de las historias de la Biblia giran en torno a los hombres. Realmente no hay tantas historias sobre mujeres y niñas. Está la historia de Esther y Ruth, María, Dorcas y Lidia. Pero sí, eso es realmente todo. Entonces mi hija, que tenía 14 años en ese momento, sentía que Yahuwah no valoraba a las mujeres tanto como a los hombres, debido al enfoque en los hombres, así como a la aparente discrepancia en cómo se trata a los hombres versus cómo se trata a las mujeres. Realmente puedo ver cómo podría parecer de esa manera. Y solo porque como hombres no lo veamos de esa manera no significa que no pueda parecer así a las mujeres. Así es. El hecho es que creo que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, prohíben la poligamia. Simplemente no lo hemos reconocido debido a una frase idiomática que hemos traducido literalmente en lugar de por su definición. Sinceramente, no había pensado en cómo se veía ante las mujeres. La razón por la que te pedí que prepararas esta charla es que, a medida que más y más cristianos descubren que la ley divina tal como está registrada en las escrituras aún vinculante, más y más recurren al Antiguo Testamento en busca de verdades que se han perdido o han olvidado. Créanlo o no, hay algunas personas que en realidad enseñan que la poligamia es moralmente aceptable porque está en las escrituras. También lo es el asesinato, el robo y la violación. Eso no lo hace moralmente aceptable solo porque aparece en las escrituras. Bueno, supongo porque está permitido, ¿no? Sí, pero en realidad no está permitido. Creo que existe una clara evidencia textual e histórica de que la poligamia estaba prohibida. ¿Has oído hablar de un blog llamado Roles de Género Bíblico? Gen bíblico. No, eso no me suena. Larry Solomon, quien supongo escribe el blog, afirma: Dios nunca condenó la poligamia, sino que la reguló.
lo que significa que la aprobó. Así que ese es el razonamiento. ¿Te gustaría otra esposa, Pedro? No, el que tengo es todo lo que necesito. Buena respuesta. Le diré a tu esposa que no tienes que dormir en el sofá esta noche. Sin embargo, con toda seriedad, creo que tienes razón. Escucha esto. Éxodo 21, versículo 10 dice: si se casa con otra mujer no debe privar a la primera de su comida, vestido y derechos mariantales. Quiero decir, es un punto justo, pero no hay regulaciones con respecto, digamos, al asesinato. Simplemente está prohibido. ¿Yahuwah realmente regularía algo si él no estuviera de acuerdo con eso? Regular algo no significa que sea aceptable para Yahuwah. Veamos Deuteronomio 23 y leamos el versículo 18. Eso también está hablando de algo que Yahuwah reguló. No traerás el salario de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahuwah tu Eloá por ninguna ofrenda consagrada, porque ambos son abominación a Yahuwah tu Eloá. Así que aquí hay una prohibición, una regulación, por así decirlo. Si has hecho un voto de hacer una ofrenda a Yahuwah, ese dinero no se debe sacar del salario de una ramera o del precio de un perro. ¿Por qué? Porque ambos son abominación a Yahuwah. Eso es un reglamento. Entonces el hecho de que algo esté regulado no significa que esté permitido. Sí, está bien, eso tiene sentido. Además, hay muchos eruditos que creen que el Torá condena la poligamia. Veamos la evidencia. Vayamos al capítulo 18 de Levítico. Este es un capítulo que cubre las leyes de la moralidad sexual. Específicamente delinea qué relaciones sexuales prohibió Yahuwah. Continuemos a leer en el versículo 1. Lo discutiremos a medida que avanzamos. Yahuwah dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: yo soy Yahuwah tu Eloá. No debes hacer como lo hacen en Egipto, donde solías vivir, y no debes hacer como lo hacen en la tierra de Canaán, a donde te llevo. No sigas tú sus prácticas. Debes obedecer mis leyes y tener cuidado de seguir mis decretos. Yo soy Yahuwah tu Eloá. Guarda mis decretos y leyes, porque la persona que los obedece vivirá por ellos. Yo soy Yahuwah. Entonces estas son unas declaraciones muy firmes. Los israelitas no deben adoptar la moral sexual laxa de los paganos. Me parece interesante que en este puñado de versos Yahuwah sigue repitiendo: yo soy Yahuwah tu Eloá. Le da gravedad a sus declaraciones. Sí, soy tu creador. Debes obedecerme. Sigamos adelante. Nadie debe acercarse a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales. Yo soy Yahuwah. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No ten relaciones con ella. No tengas relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ni la hija de tu padre, ni la hija de tu madre, ya sea que haya nacido en la misma casa o en otro lugar. Levítico 18, 6-9. Casarse con un pariente cercano, incluso uno de los padres o un hermano, era una práctica común en el antiguo Egipto, especialmente entre la realeza y las clases altas. Esto mantuvo la herencia dentro de la familia. Yahuwah le está diciendo a su pueblo que no deben involucrarse en tales relaciones. No leeremos todo, pero este pasaje explica qué relaciones deben considerarse ilícitas, y estos son mandamientos. Otras traducciones traducen estos versículos como no harás, no harás, no harás. Vayamos ahora al versículo 18. ¿Qué dice? No tome a la hermana de su esposa como una esposa rival y tenga relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. ¿Tienes otra traducción en la que puedas leer esto? Ah, sí, dame solo un segundo. Dice: ni tomarás mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez en vida de la otra. Otro dice: tampoco tomarás mujer con su hermana durante su vida para vejarla, al descubrir su vergüenza sobre ella. Parece que lo que Yahuwah está condenando aquí es tomar esposas hermanas. No te cases con una mujer y su hermana porque habrá celos y competencia entre ellas. Sí, mira lo que sucedió cuando Jacob se casó con Raquel y Lea. No tenían un hogar feliz. No, discutían constantemente por la supremacía. Génesis 30 en realidad registra una negociación entre las hermanas sobre quién tuvo sexo con Jacob esa noche y quién tuvo que esperar. Básicamente, Lea compró el derecho de Jacob para que pasara la noche en su tienda a cambio de hacerle un favor a Raquel. De hecho, esas son las mismas palabras que Lea usa cuando le dice a Jacob que va a pasar la noche con ella. Ella le dice que lo ha contratado. Eso está muy mal. Realmente lo es, pero la verdad es que la dinámica hubiese sido igual de complicada si las esposas no hubieran sido hermanas. Ahora, tradicionalmente, Levítico 18, versículo 18,
ha sido interpretado como una prohibición contra la poligamia sonoral. En otras palabras, no puedes casarte con mujeres que son hermanas. Si eso es realmente lo que dice ese texto, ¿cuál es la extrapolación implícita? Bueno, esa poligamia en sí está bien, siempre que sus esposas no sean hermanas. Esa es la implicación. Y eso es lo que algunas personas hoy en día que intentan afirmar que la poligamia es bíblica están usando para tratar de reforzar su afirmación. El punto que quiero señalar, sin embargo, es que hay evidencia tanto textual como histórica de que este versículo en realidad prohíbe la poligamia misma. No se trata solo de prohibir la poligamia con hermanas, es prohibir en absoluto más de una esposa. ¿De dónde sacas eso? No es que yo quiera tomar otra esposa, pero no veo eso en este versículo. Llegaremos a eso. Primero, sin embargo, quiero mirar la evidencia histórica. Los judíos tienen comentarios provenientes de la antigüedad sobre todos los pasajes del Antiguo Testamento, particularmente el Torá. Estas eran originalmente tradiciones orales que luego fueron escritas. Hay al menos una comunidad judía de la época de Cristo que interpretó este pasaje como una prohibición de la poligamia. Y donde hay uno sabemos que probablemente haya más. ¿Qué comunidad era? ¿Has oído hablar de Qumran? Sí. ¿No fue ahí donde se encontraron los rollos del Mar Muerto? ¿Ahí en unas cuevas? Sí, pero hay más. También había una comunidad judía ahí en una meseta. Supongo que fueron ellos quienes enterraron los pergaminos en las cuevas cuando se volvieron demasiado viejos y frágiles para manipularlos. De todos modos, algunos estudiosos creen que la comunidad fue el hogar de algunos esenios. Los esenios eran una secta conservadora de judíos. Según el historiador judío del primer siglo, Josefo, los esenios se contaban por miles en toda Judea. Entre la colección de rollos del Mar Muerto hay uno llamado rollo del templo. En este rollo el comentario apunta a Levítico 18:18 como prueba de que la poligamia siempre ha sido ilegal en la estimación de Yahuwah. ¿Este? Sí, esta es una traducción de los rollos del Mar Muerto de Michael Weiss, Martin Abeck y Edward Cook. Leamos la cita entre paréntesis. Él no puede tomar una esposa de ninguna de las naciones. Más bien, debe tomar una esposa de la casa de su padre, es decir, de la familia de su padre. No tomará otra esposa además de ella. No, ella solo estará con él mientras viva. Si ella muere, él podrá tomar para sí otra mujer de la casa de su padre, es decir, de su familia. Este pasaje es de nuevo del pergamino del templo, y en realidad está exponiendo Deuteronomio 17, versículos 14 al 20, pero señala Levítico 18:18 como evidencia de apoyo de que la poligamia no es aprobada. Leamos los versículos 14 al 20. Bien, dice: Cuando entréis en la tierra que Yahuwah vuestro Elohim os da, y toméis posesión de ella y habitéis en ella, y decís: pongamos sobre nosotros un rey como todas las naciones que nos rodean, nombrad sobre vosotros un rey, Yahuwah tu Elohim elige. Debe ser de entre tus hermanos israelitas. No pongas sobre ti a un extranjero que no sea israelita. El rey, además, no debe adquirir una gran cantidad de caballos para sí mismo o hacer que la gente regrese a Egipto para conseguir más de ellos, porque Yahuwah te ha dicho: no volverás por ese camino otra vez. No debe tomar muchas esposas, o su corazón se desviará. No debe acumular grandes cantidades de plata y oro. Cuando suma el trono de su reino, escribirá por sí mismo en un rollo una copia de esta ley, tomada de la de los sacerdotes levitas. Es para estar con él, y debe leerlo todos los días de su vida para que pueda aprender a reverenciar a Yahuwah su Eloá y seguir cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos decretos, y no considerarse mejor que sus compañeros israelitas y apartarse de la ley a la derecha o a la izquierda. Entonces él y su descendencia reinarán por mucho tiempo sobre su reino en Israel. Bien, ahora lee de nuevo el pasaje marcado del pergamino del templo. Él no puede tomar esposa de ninguna de las naciones. Más bien, debe tomar una esposa de la casa de su padre, es decir, de la familia de su padre. No tomará otra esposa además de ella, no. Ella solo estará con él mientras viva. Si ella muere, él podrá tomar por sí otra mujer de la casa de su padre, es decir, de su familia. ¿Ves las similitudes? Cuando dice que debería casarse con alguien de la familia de su padre, no lo está sugiriendo literalmente. No es abogar por el incesto. Es una expansión de Deuteronomio 17, que establece que los reyes debían casarse con israelitas, no con mujeres extranjeras que desviarían sus corazones. Esto es precisamente lo que pasó con Salomón. ¿No tenía como 700 esposas y 300 concubinas? Sí, ¿y qué hicieron? Apartaron su corazón de Yahuwah.
David Einstein Brewer escribió un ensayo fascinante titulado Jesús, la base del Antiguo Testamento para la monogamia. Ahí se refiere a este mismo pasaje en el rollo del templo. Me gustaría leer lo que dice. Su ensayo fue publicado en un libro llamado El Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pasemos a la página 83 y lee donde está marcado. ¿Qué tiene que decir Einstein Brewer sobre el tema? Dice: el pergamino del templo dice que el rey solo puede casarse con una israelita y solo puede tomar una esposa, para justificar la interpretación de una esposa en lugar de pocas esposas. El rollo del templo alude a Levítico 18:18 con la frase «todos los días de su vida». O como lo expresan nuestras traducciones modernas, no tomes a la hermana de tu esposa como esposa rival y no tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva. Todos los días de su vida, mientras viva, significa lo mismo. Lo que es interesante es que en el documento de Damasco, cual fue encontrado en la cueva 4 en Qumran, la comunidad de Qumran acusa a sus enemigos de ser culpables de una variedad de pecados, uno de los cuales fue la poligamia. ¿De veras? ¿Se refirieron a la poligamia como un pecado? Lo hicieron. Nuevamente, es de la traducción de Michael Weiss, Martin Abeck y Edward Cook. ¿Qué dice? Están atrapados en dos trampas. La fornicación, al tomar dos esposas de su vida, aunque el principio de la creación es varón y hembra, él los creó. Para considerar el tomar dos esposas, o la bigamia, como un pecado, tendrías que interpretar Levítico 18:18 como un mandato contra toda poligamia, no solo tomar esposas hermanas. David Einstein Brewer tiene otro comentario que quiero que leamos. Parte inferior de la página 85 y continúa en la página 86. La ley del Levítico 18:18, según los exegetas de Qumran, se refieren a un hombre que tiene una esposa y quiere tomar otra, la cual está prohibido a menos que la primera esposa haya muerto. Podemos ver que esta interpretación estaba en la mente de los exegetas de Qumran, en la forma en que resumen la enseñanza de Lev 18:18, con las palabras tomando dos mujeres durante su vida. Esta frase le recuerda al lector de Lev 18:18, habla enfáticamente de estar casado con dos esposas a la vez. Esta explicación es confirmada considerablemente por los textos de Qumran, que muestran que el divorcio estaba permitido. Por lo tanto, este argumento exegético no prohíbe el divorcio o el nuevo matrimonio en Qumran, sino que se dirige únicamente a la práctica de la poligamia que los exegetas de Qumran consideraban ilegal. Un exegeta es una persona, típicamente un erudito de la Biblia, que con habilidad y conocimiento interpreta o expone las escrituras. Einstein Brewer está diciendo que los antiguos eruditos de Qumran de la época de Cristo y antes se oponían a la poligamia por ser ilícita. Esto ha llevado a los eruditos modernos a echar otro vistazo a Levítico 18 para ver si es consistente con las escrituras. Angelo Tosato es un erudito italiano que cree que la interpretación de Qumran es válida. Me gustaría leer lo que tiene que decir. Esto es de su artículo La ley de Levítico 18:18, un reexamen. ¿Qué dice aquí? Dice: la interpretación de Qumran de Levítico 18:18 no solo es correcta, sino incluso más fiel al sentido original de que la interpretación comúnmente daba hoy. Sin comillas, ¿eh? Eso es realmente interesante. Dice que es más fiel al original de lo que lo interpretamos hoy. Así que esa es la evidencia histórica. Vale, tengo que detenerte un momento. Vamos a tomar un breve descanso, pero cuando regresemos, entremos en la evidencia textual que dijiste que tenías. Ya volvemos. En camino a conocerte la luz sea clara. Romanos 1, versículo 6 declara que el Evangelio es para los judíos primeramente y también para los griegos. ¿Te ha parecido eso alguna vez justo? ¿Mal de alguna manera? ¿Quizás Yahuwah tiene favoritos? Por supuesto sabemos que Yahuwah ama a todos, y como nuestro Creador, sabe exactamente cómo llegar a cada persona a nivel individual. Romanos capítulo 6 al 11 revelan la interesante jugada que el Padre ha puesto en marcha para atraer a los judíos hacia Él. Por supuesto, no todos elegirán ser salvos. Sin embargo, los descendientes de Abraham no se pierden solo porque algunos de sus antepasados rechazaron al Mesías hace 2000 años. Aún hay esperanza para ellos. Para obtener más información sobre el plan amoroso de Yahuwah para guiar a los judíos de la salvación, busca el episodio de radio titulado ¿Tiene Yahuwah favoritos? Aprende cuál es el plan divino, para que puedas cooperar con el cielo en llevar a muchas más almas a la salvación.
Búscalo en nuestro sitio web bajo los artículos ¿Tiene Yahuwah favoritos? Estoy deseando que llegue esto. Creemos que debemos tomar la Biblia tal como se lee. Y si somos honestos, debemos admitir que Levítico 18:18, cuando se toma tal como se lee, dice literalmente que no se tome por esposa a dos mujeres que son hermanas. Entonces, ¿cuál es esta evidencia textual que prueba que Levítico 18:18 es en realidad una prohibición de la poligamia en sí misma, no solo de la poligamia sororal? Sabes lo que es un modismo, ¿verdad? Por supuesto. Es una expresión utilizada en un idioma específico que no necesariamente se puede entender por las definiciones de las palabras individuales. Es una frase, una expresión que se entiende únicamente que signifique algo. Así es. Por ejemplo, el ruso tiene un modismo que traducido literalmente es mirar a través de los dedos. ¿Y qué significa eso? ¿Estar avergonzado? ¿Ves? Es difícil entender modismos que se traducen directamente. No, mirar a través de los dedos significa ignorar algo, como diríamos en español, hacer la vista gorda ante algo. Eso es lo que estamos tratando en Levítico 18:18. Cuando los traductores llegaron a este versículo, tradujeron las palabras, no el significado. Eso es lo que ha confundido nuestro entendimiento, porque este versículo contiene un modismo. Probablemente estoy alterando la pronunciación, pero la frase es Isha el Akotá. En español, tagalo, hindú, etc. lo leeríamos como no tomarás esposa con su hermana durante su vida para vejarla. El modismo o el dialecto es una esposa con su hermana. Es un modismo que se refiere a todas las mujeres, a las mujeres en general. Richard Davidson dio un ejemplo. Escribió un libro llamado Las llamas de Yahuwah, Sexualidad en el Antiguo Testamento. Ahí él señala que este modismo se usa en otras partes de las escrituras y en todas partes parece que siempre se usa idiomáticamente en el sentido distributivo de una en adicción de otra, y en ninguna otra parte se refiere literalmente a hermanas. Éxodo 26, versículos 3, 5, 6 y 17. Si leemos estos, no se habla de las mujeres en absoluto, pero se usa la forma femenina del modismo, porque en contexto eso es lo que es gramaticalmente correcto. Busquemos frases que hablan de un adicional a otro. Ahí es donde encontrarás el modismo en su origen. 5 cortinas estarán unidas entre sí, y las otras 5 cortinas estarán unidas entre sí. 50 cuerdas harás en una cortina y 50 cuerdas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda juntura. Las cuerdas estarán una contra la otra. Harás también 50 taches de oro y unirás las cortinas unas a otras con los taches y será un solo tabernáculo. Eso es suficiente, no tenemos que leerlo todo. Podemos entender la idea. Otro pasaje es el primer capítulo de Ezequiel. Veamos los versículos 9 y 23. El versículo 9 dice: Estaban unidos por sus alas unos a otros, y cuando salían no volvían, sino que cada uno iba derecho hacia adelante. ¿Y el versículo 23? Y debajo del firmamento estaban sus alas derechas, una hacia la otra, cada una tenía 2 que las cubrían, y cada una tenían 2 que cubrían sus cuerpos. Ezequiel 3:13 dice: Oí también el estruendo de las alas de las bestias que se tocaban unas a otras, y el traqueteo de las ruedas que estaban junto a ellas. Sí, el ruido de un gran estruendo. Entonces tenemos este modismo que en cualquier otro lugar simplemente significa una adicional a la otra. Y sin embargo en Levítico 18 tomamos eso literalmente como 2 hermanas literales. Eso no tiene sentido. No es consistente. La frase tiene un equivalente masculino que es Ishel aquí o algo así. Significa literalmente un hombre a su hermano. Pero de nuevo es un modismo que simplemente significa uno adicional del otro. La frase se usa bastantes veces, pero veamos solo una. Éxodo 16, versículo 15. Aquí es donde los israelitas se encuentran el maná por primera vez. ¿Qué dice? Veamos si se puede descubrir qué español, mandarín, inglés, etc. la frase proviene del modismo. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Están comentando entre ellos: ¿qué es esto? No es literalmente que cada hombre y su hermano se digan esto, porque no todos se dicen eso entre sí como hermanos. Entonces, si vamos a ser consistentes con la forma en que esta frase se usa en muchos otros lugares, tenemos que interpretar la frase en Levítico 18 simplemente significando no te cases con ninguna mujer en adición de la otra, no solo con hermanas. Sí, eso tiene mucho más sentido, sin mencionar que es más consistente con lo que sabemos del carácter de Yahuwah. Un punto al que volveremos.
El Dr. J. Sklar es un erudito del Antiguo Testamento y decano de la facultad en el Seminario Teológico del Pacto en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Escribió un comentario sobre el libro de Levítico. Me gustaría leer su comentario sobre Levítico 18:18. ¿Lo ves ahí? Si interpretamos este modismo hebreo de manera coherente con todos los demás lugares en los que se usa en el Antiguo Testamento. El versículo 18 estaría prohibiendo la poligamia en general. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para que sea rival suya descubriendo su desnudez mientras está viva. Así es. Ahora, otro punto a tener en cuenta es que la razón por la que se prohíbe tomar esa esposa en Levítico 18:18 es para evitar la rivalidad entre las dos mujeres, y eso ocurriría de todos modos entre dos esposas, hermanas o no. Entonces, eso también es consistente con la interpretación de este texto como contrario a la poligamia en general, no solo a la poligamia fraternal. Bueno, mira a Ana, esposa del Canán, madre de Samuel. La Biblia es clara en que Penina, la segunda esposa, fue muy cruel con Ana porque no tenía hijos. Sí, de hecho las mismas palabras que se usan en Levítico 18:18, ni tomarás mujer como rival de su hermana, es la misma palabra que se usa en 1 Samuel 1 versículo 6 para describir el trato que Penina le dio a Ana. ¿Por qué no? Leamos 1 Samuel versículo 6. Y su adversaria la afligía gravemente, tanto que la reprendía porque Yahuwá la había hecho estéril. Ni siquiera hay una pista de que Penina fuera la hermana de sangre literal de Ana, pero se la describe como irritante de Ana, la misma razón dada en Levítico 18:18 de por qué un hombre no debe tomar otra esposa. Aquí hay otra cita de la ley de Levítico 18:18 por Angelo Tosato. Esta motivación muestra que el acto contra el que se legisla se considera criminal no en sí mismo, y por lo tanto no se trata de un caso de unión incestuosa, ni más generalmente de una unión sexual retenida intrínsecamente perversa, sino que se considera criminal en relación con la primera unión del hombre, esposa que sería dañada. Además, el daño que la ley quiere evitar es tal rivalidad, enemistad, que cualquier mujer, y no necesariamente hermana de la primera esposa, es capaz de causar. Un punto que ha causado confusión es que los versículos que preceden inmediatamente al versículo 18 se enfocan en prohibir el incesto. No debes tener sexo con tu hija, tu hijastra, tu hermana, tu hermanastra, tu madre o tu madrastra. Todas estas son relaciones prohibidas. Entonces, cuando llegamos al versículo 18, ha sido fácil suponer que la hermana a la que se refiere es literalmente una hermana. Sí, puedo ver eso, especialmente cuando no se puede decir por la traducción que se está utilizando un modismo. Entonces, sabiendo que los versículos anteriores hablan de relaciones familiares cercanas, ¿se puede argumentar que a pesar del uso de la frase idiomática, en este caso se trata literalmente de hermanas? Se puede, pero los eruditos hebreos nos dicen que en el hebreo original hay una clara ruptura literaria entre el versículo 17 y el versículo 18. No aparece en nuestra traducción inglés, francés, portugués moderno, etc., pero está ahí en el original. Entonces, lo que estás diciendo es que Levítico 18 cubre dos conjuntos separados de leyes. Sí, el primer conjunto de leyes, hasta el versículo 17, son mandamientos que prohíben todos los diferentes tipos de relaciones incestuosas. El segundo conjunto de mandamientos se ocupa de las leyes que regulan la moralidad sexual en general. El versículo 18 es parte de este conjunto de leyes. De hecho, tomemos un momento para leer este segundo conjunto de leyes y verá la diferencia. El primer grupo, de nuevo, prohibía el incesto. El segundo grupo prohíbe la fornicación de cualquier tipo. Sigamos con los versículos 19 al 24. No te acerques a una mujer para tener relaciones sexuales durante la inmundicia de su periodo mensual. No tengas relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo ni contamines con ella. No des ninguno de tus hijos para ser sacrificado a Molec, porque no debes profanar el nombre de tu Elohim. Yo soy Yahuwá. No tengas relaciones sexuales con un hombre como las que se tienen con una mujer. Eso es detestable. No tengas relaciones sexuales con un animal. No te contamines con él. Una mujer no debe presentarse a un animal para tener relaciones sexuales con él. Eso es una perversión. No os contaminéis de ninguna de esas maneras, porque así se contaminaron las naciones que voy a expulsar delante de vosotros. Estas prohibiciones, junto con el versículo 18, siguen la pausa literaria. Puedes ver cómo cubren un tipo diferente de prohibición. Paul Copan escribió un libro intrigante llamado ¿Es Dios un monstruo moral?, haciendo sentido al Dios del Antiguo Testamento. Suena interesante, me gustaría leerlo. ¿Lo tienes?
Claro, puedes tomarlo prestado. Es interesante porque creo que muchos cristianos ven a Yahuwah en el Antiguo Testamento como un ser duro, y no lo es. En su libro, Copán tiene una idea real de Levítico 18. Leamos acerca de eso. Cada versículo en 7:17 comienza de esa manera idéntica, comenzando con el sustantivo la desnudez, de, y conduce al mandato. No descubrirás la desnudez de tal y tal. Además, en cada uno de estos versículos, excepto en el 9, se da una explicación de la prohibición. Por ejemplo, ella es tu madre. Esta explicación no se encuentra en el versículo 18, lo que esperaríamos si fuera una prohibición del incesto. Por el contrario, cada versículo de 18 a 23 comienza con una construcción diferente. Incluso si no lee hebreo, realmente puede simplemente mirar el texto e inmediatamente ver la diferencia en la estructura, comenzando con el versículo 18. Cada uno de los versículos 18-23 comienza con lo que se llama la conjunción wab, como nuestra palabra y, seguida de una palabra por una palabra diferente a desnudez, erwad, también en lugar del uso consistente del negativo lo, más el verbo descubrir, tegale de la raíz gala. Como en 17-17, aquí las partículas negativas se usan antes de que otros verbos además de descubrir. Luego hace una pregunta penetrante. ¿Por qué son importantes estos contrastes? ¿Y cuál es su respuesta? Dice, los versículos 6-17, estamos tratando con los lazos de parentesco, mientras que los versículos 18-23 abordan las relaciones sexuales prohibidas fuera de los lazos de parentesco. Ah, ya veo. Esto tiene sentido. Ahora, ¿listo para un poco de gramática? Si Moisés hubiera tenido la intención de que Levítico 18, versículo 18, se incluyera en las prohibiciones de las relaciones incestuosas, no solo no habría habido una ruptura literaria ahí, sino que lo hubiera expresado de manera diferente. ¿A qué te refieres? Habría sido más claro al usar la conjunción y en lugar de la preposición a. Tenía el vocabulario para decir simplemente no te casarás con una mujer y su hermana. De hecho, eso es lo que dijo en el versículo 17. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás. Descubrir la desnudez, por supuesto, siendo un eufemismo para tener sexo. No tendrás sexo con una mujer y su hija. Podría haber usado esa misma fraseología en el versículo 18, pero no lo hizo. Aquí hay otra cita de Jay Sklar, que dice: Él usa la frase una mujer además de su hermana, que era una expresión común que no se refería a parientes, excepto por coincidencia. Él está hablando sobre el idioma ahí. Moisés no necesitaba usar un modismo. De hecho, no lo habría hecho si hubiera estado hablando literalmente de hermanas. El último punto, y este es uno grande, el versículo 18, contiene una limitación de tiempo. Leamos el versículo 18 nuevamente y esta vez presta atención especial a la última frase. Tampoco tomarás a una mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez mientras la otra esté viva. Esa es una limitación de tiempo. Puedes volver a casarte una vez que la primera esposa haya muerto, pero no hasta entonces. No hay nada, absolutamente nada en los versos anteriores que diga que puedes tener sexo con tu hija o hermana después de cierto tiempo. En cambio, la prohibición es para siempre. No es así con el versículo 18. Esto apoya el argumento de que el versículo 18 es una prohibición general contra todas las relaciones polígamas. Esto tiene mucho sentido. Sin embargo, déjeme preguntarle esto. Si el Torá en el versículo 18 prohibiera la poligamia, ¿por qué no hubo un castigo específico por violar ese mandamiento? Hay castigos claros para la fornicación, el adulterio, la violación del sabbat, etc. ¿Por qué no para la poligamia? Esa es una pregunta justa. Sin embargo, el hecho de que un castigo civil no esté en la lista no significa que pueda convertirlo en Yahuwah dando permiso o concesión para un acto determinado. Por ejemplo, pasemos al siguiente capítulo, Levítico 19, y leamos los versículos 17 y 18. Dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no llevarás pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahuwah. No hay un castigo prescrito por el pecado de odiar a tu hermano, pero eso no significa que sea lícito. ¿Qué tal el 10º mandamiento? Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es uno de los 10 mandamientos, y sin embargo no hay ningún castigo civil registrado por la transgresión de la codicia, pero eso no lo invalida como un mandato divino. Es un buen punto. La verdad es tan lógica
Cuando simplemente te sientas y miras toda la evidencia es muy lógico y consistente. Realmente tiene sentido que Yahuwah condene la poligamia. No se vayan, amigos, cuando regresemos Pedro estará respondiendo a una pregunta sobre cómo romper las maldiciones generacionales. Manténgase al tanto. Nutrición para la mente y conciencia. Algunas de las promesas más preciosas de las Escrituras son garantías del cuidado amoroso de Yahuwah por sus hijos, incluso durante tiempos de persecución, prueba y dolor desgarrador. Cuando todo su mundo parece derrumbarse alrededor de tus oídos, las palabras que validan el amor y el cuidado de Yahuwah pueden ser muy reconfortantes. En un mundo de pecado, el sufrimiento es inevitable. Como cristianos podemos ser la voz del consuelo de Yahuwah cuando otros están luchando. El problema es que a veces, cuando un amigo, un conocido o incluso un ser querido está lidiando con una situación abrumadora, puede ser difícil saber qué decir o cómo consolarlo. Queremos de alguna manera arreglar la situación y no podemos. Definitivamente hay cosas que pueden ayudar y consolar, así como cosas que nunca deben decirse. Para aprender cómo puedes cooperar con Yahuwah para consolar y animar a aquellos que están pasando por un momento difícil, busca el programa de radio llamado Cómo consolar a los afligidos y, cómo no, programa 175. Saber cómo consolar a alguien quien está sufriendo es una habilidad importante que puede tener un impacto real en su testimonio de Yahuwah. Busque Cómo consolar a los afligidos y cómo no hacerlo en worldslastchange.com. La pregunta diaria de hoy proviene del país que tiene una de las velocidades de descarga de internet más lentas del mundo. Ah, Madagascar. ¿Sacas un nombre de tu sombrero? Ya veo. Bueno, está un poco lejos de todo, ¿no? A unos 400 kilómetros de la costa de África. Más o menos eso, pero no, la velocidad de descarga de este país es incluso más lenta que la de Madagascar. También es más lento que Kazajistán y Vanuatu. ¿De veras? Realmente no tenía ni idea. Bueno, dudo que lo adivines, así que solo te diré Australia. ¿En serio? ¿La velocidad de descarga de internet de Australia es más lenta que la de Kazajstán o Madagascar? Australia es un país maravilloso con muchas cosas asombrosas, hermosas y únicas, pero la velocidad de descarga de internet no es una de ellas. Me pregunto por qué es eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, Samantha Hall de Kimes tiene esto que decir. Bill Vivian compartió recientemente conmigo que ha estado estudiando todo sobre las maldiciones generacionales y cómo romperlas. Ella está realmente enfocada en eso y le preocupa que los ángeles malignos continúen acosando una línea familiar, a menos y hasta que se rompa una maldición generacional. Ella dice que los demonios se unen a los padres pecadores y pueden, a partir de ese apego, unirse a la próxima generación. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre las maldiciones generacionales? ¿Es esto algo real? ¿Es esto algo que debería preocupar a los creyentes? Qué pregunta tan interesante. Bueno, hay dos partes en mi respuesta. Primero, sí, existe un precedente bíblico para la creencia en las maldiciones generacionales, pero en segundo lugar no son algo que debamos temer, porque Yahuwah tiene todo el poder del universo para romper esas maldiciones. Él es el monarca. Me alegra oírte decir eso. Nunca ayuda a nadie a vivir con miedo al diablo. No lo hace. Y de hecho enfocarnos en nuestros miedos puede tener un efecto muy perjudicial en nuestro caminar cristiano. Hablaremos más sobre eso en un minuto, pero para empezar, echemos un vistazo a lo que las Escrituras tienen que decir sobre las maldiciones generacionales, porque la ignorancia tampoco nos ayuda. Vayamos a Éxodo 20, versículos 4 al 6. Ese es el segundo mandamiento. Dice: no te harás imagen tallada, ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, Yahuwah tu Elohim, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, porque hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí tenemos lo que podrías llamar una explicación de una maldición generacional. Yahuwah está diciendo que él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo odian. De aquí es de donde sacamos la idea de una maldición generacional. Así que en un sentido limitado estoy de acuerdo con la cuñada de Samantha. Dices en un sentido limitado. ¿Qué quieres decir? ¿Estás definiendo las maldiciones generacionales de esa manera diferente a las de su prima? Sí, creo que sí. La prima de Samantha cree que los demonios se adhieren a los padres pecadores
y a partir de ese apego, si la maldición no se rompe, se adhieren a los hijos y así sucesivamente, formando una maldición multigeneracional. No creo que así funcionen las maldiciones generacionales. De hecho, esa definición de maldición generacional en realidad contradice otros pasajes de las Escrituras. Echemos un vistazo a algunos de esos pasajes. Pasemos a Ezequiel 18 y leamos el versículo 20. Hay varios pasajes que enseñan este punto, pero Ezequiel 18 es probablemente el más claro. El que peca es el que morirá. El hijo no compartirá la culpa del padre, ni el padre compartirá la culpa del hijo. La justicia de los justos les será contada, y la maldad de los limpios les será imputada. Así que aquí Yahuwá está explicando que los hijos no compartirán la culpa de los pecados de los padres. Otra traducción es aún más explícita. Dice que el hijo no llevará a la iniquidad del padre. La iniquidad es pecado premeditado. Entonces vivir con miedo de que un demonio se adhiera a tus padres o abuelos, o incluso sus bisabuelos, de alguna manera todavía está apegado a usted por causas ajenas a usted, excepto por haber nacido en ese linaje. Es contradecir el principio que las Escrituras están enseñando aquí. Sí, esta idea de que los demonios se unirían a una línea familiar en particular simplemente no me sienta bien. Sabemos que Yahuwá es un Dios de justicia. ¿Cómo es permitir que los demonios hostiguen a las generaciones posteriores debido a las elecciones de un antepasado? No es justo ni equitativo en absoluto. ¿Qué dice Jeremías 9, versículos 23 y 24 de Yahuwá? Dame un momento y te digo. Esto es lo que dice Yahuwá. Que los sabios no se glorien de su sabiduría o el fuerte alarde de sus fuerzas, o los ricos se jactan de sus riquezas. Pero el que se jacte de esto, que tengan entendimiento para conocerme, que yo soy Yahuwá, que ejerzo bondad, justicia y rectitud en la tierra, porque en estos me deleito, declara Yahuwá. No solo Yahuwá se deleita en la justicia, sino que ejerce activamente la justicia. No va a permitir vínculos demoníacos como los que asustan a la prima de Samantha. Estás en Jeremías. Vayamos al capítulo 31 y leamos los versículos 29 y 30. Esto tiene un giro de frase interesante, pero aún deja claro el punto. En aquellos días la gente ya no dirá: los padres han comido uvas agrias y los dientes de los niños tienen dentera. En cambio, cada uno morirá por su propio pecado. Cualquiera que coma uvas agrias, sus propios dientes tendrá dentera. Entonces de nuevo se hace hincapié en que las personas son responsables de sus propias decisiones y no son responsables de los pecados de los demás. Bueno, tengo que admitirlo, eso es más consistente con el carácter amoroso de Yahuwá que decir que los demonios pueden adherirse a los niños. Eso no parece correcto. Pero entonces, ¿qué significa el segundo mandamiento cuando habla de castigar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación? Creo que es un excelente ejemplo que explica de lo que habla Éxodo 20. Se encuentra en el hecho de que los hijos de alcohólicos corren un mayor riesgo de convertirse en alcohólicos que los hijos de padres no alcohólicos. Los estudios afirman que el riesgo es de 2 a 4 veces mayor, aunque menos de la mitad de los niños se vuelven alcohólicos. Tal vez porque han visto y experimentado por sí mismos lo devastador que es. Definitivamente, y hay muchos factores involucrados. Es más que un simple desequilibrio químico en el cerebro. Las familias tienden a transmitir sus estrategias de afrontamiento a la siguiente generación, tanto sana como enferma. Es por eso que cosas como el abuso infantil y conyugal, el abuso verbal, la obesidad y el abuso de drogas pueden darse en familias. Esto tiene que ver con factores psicológicos e incluso científicos, más que con demonios. ¿Satanás se aprovechará? Por supuesto, pero no necesitamos vivir en miedo de él, y eso me lleva al siguiente punto. Veo demasiadas personas viviendo con miedo al diablo y sus demonios. ¿Son más poderosos que nosotros? Sí. Por supuesto, pero Yahuwá está de nuestro lado. No necesitamos vivir con miedo de un enemigo caído, y eso es exactamente lo que son el diablo y sus ángeles malvados, enemigos caídos. Cuando hemos rendido nuestro corazón y nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial, no necesitamos vivir con temor al diablo y a su poder. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 31. Este es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. ¿Qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Yahuwá es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos vosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Yahuwá ha escogido? Es Yahuwá quien justifica. ¿Quién es entonces el que condena? Nadie. Cristo Yahushua, que murió más aún, que resucitó, está a diestra de Yahuwá y también intercede por nosotros. Satanás y sus secuaces pueden pronunciar palabras de condenación,
Pueden tentar, pero no tienen poder real para condenar. El poder de Yahuwah es mucho mayor, no tenemos nada que temer. Santiago 4, versículo 7. Sométanse pues a Yahuwah, resistid al diablo y huirá de vosotros. Exacto. Entonces, con las definiciones aclaradas de lo que constituye una maldición generacional, ¿hay algo que podamos hacer para cooperar con Yahuwah para romper estas tendencias? Estas tendencias son maldiciones que recorren algunos linajes porque tienes que admitir que ciertas cosas tienden a funcionar en algunas familias. Claro, la obesidad es hereditaria en algunas familias y no todo se debe a comer demasiado azúcar. Parte de esto puede deberse a mecanismos de afrontamiento poco saludables. Órele y pídale a Yahuwah que guíe tu comprensión en lo que específicamente puedes hacer para cooperar con él en aprender cómo interrumpir comportamientos y hábitos disfuncionales. Luego, la educación. No tenga miedo de buscar información en línea o leer libros que aborden específicamente su situación individual. No honra a Yahuwah que su pueblo sea ignorante. Si creció en un hogar donde un padre golpeaba al otro, donde las demostraciones inapropiadas de ira eran la norma, estudia habilidades para manejar la ira. Si un padre o ambos padres abusaron de usted y sabes que no quieres transmitir ese tipo de crianza a sus hijos, lea libros sobre la crianza. Por supuesto, no todos los consejos ahí siempre son buenos. Entonces, de nuevo, oren. Pídale a Yahuwah que grabe en tu mente la información correcta en su situación. Escuche esa voz suave y apacible de su espíritu interior. Tomen lo que es bueno y dejen a un lado el resto. Exacto. El pecado causa daño, causa dolor. La disfunción abunda, incluso entre los creyentes. Pero le quiero enfatizar que, 1. Yahuwah está ahí para ayudar. No tenemos que ser definidos por nuestro pasado. Yahuwah puede guiarnos, brindarnos la información que necesitamos para no repetir los errores del pasado, incluidos los errores cometidos por nuestros padres y abuelos. Y 2. No tenemos que vivir con miedo al diablo. Él no puede adjuntar demonios a ti en base a los errores de tus antepasados. Satanás es un enemigo derrotado, así que regocijémonos en eso. Leamos Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las penalidades, o la persecución o el hambre, o la desnudez o el peligro a la espada? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Yahuwah, que es en Cristo Yahushua nuestro Señor. Romanos 8, 35, 37, 39. Amén. A continuación, Laura Martínez con la promesa diaria de hoy. Hola amigos, con ustedes soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. El 2 de noviembre de 1734 nació un niño pequeño en la colonia de Pensilvania, Nueva Inglaterra. Fue el sexto de lo que eventualmente serían 11 hermanos. Cuando tenía 12 años le regalaron su primer rifle. Cuando tenía 15 años, Daniel, como lo llamó su padre, era conocido por sus habilidades superiores para disparar. Cuando aún era un adolescente, le disparó a su primer oso, una hazaña peligrosa incluso para los cazadores experimentados. Cuando el maestro local expresó su preocupación por la falta de mucha escuela del joven Daniel, su padre se encogió de hombros. «Deja que las chicas hagan las ortografías», dijo, «y dejemos que Daniel se encargue de disparar». Era una habilidad que usaría a lo largo de su vida. Cuando Daniel tenía 21 años, se casó con una chica alta, de cabello negro y ojos negros llamada Rebeca. A medida que su familia creció hasta eventualmente tener 10 hijos, Daniel apoyó a la familia con sus habilidades como cazador y trampero. Al igual que los capitanes de barco que partían para viajes prolongados, Daniel se iba en largos viajes de caza durante meses. Salía casi todos los otoños y volvía en primavera con montones de pieles para vender. En una de esas expediciones, una tribu de indios, Shawnee, adoptó a Daniel y vivió con ellos durante un par de años. Siempre tuvo un gran respeto por los indios. Las amplias exploraciones de Daniel lo hicieron muy conocedor de terrenos previamente inexplorados. Dan fue el primero en abrir un cambio a través de las montañas de Cumberland Gap, abriendo lo que más tarde se convertiría en el estado de Kentucky a los colonos de la costa este que querían mudarse al oeste. Daniel, o Daniel Boone, como se le conoce ampliamente, se hizo famoso incluso en su vida por sus hazañas. Leyendas, no todas precisas, crecieron a su alrededor y se convirtieron en la base del mito del hombre de la frontera occidental
se ha extendido más allá de las fronteras de los Estados Unidos. De hecho, tengo un amigo, un anciano alemán, que creció leyendo historias del oeste americano, totalmente fascinado por la idea del salvaje oeste y los hombres que domaron la naturaleza salvaje. Una vez le preguntaron a Daniel Boone si alguna vez se había perdido. Nunca me he perdido, pero estuve desconcertado. Una vez durante 3 días. Fue su respuesta humorística. Tuve que reír cuando leí su respuesta. Es una gran respuesta, una respuesta de empoderamiento, y creo que, como cristianos, podemos aprender de ella. Hay momentos en la vida en los que nos desconcertamos. Estamos confundidos y no sabemos qué camino tomar. Y sea que se trate de un problema de la escuela o del trabajo, que no sabemos cómo manejarlo, o tal vez incluso un nuevo concepto del que no estamos seguros si es verdadero o falso, a menudo nos encontramos perplejos. Cuando eso sucede, debemos detenernos, mirar, escuchar e ir adelante. Detenga lo que estás haciendo, no sigas avanzando, tomes el tiempo, aunque sea solo un momento, para orar por guía. Entonces mire la dirección y guía de Yahuwah en sus experiencias pasadas. Esto fortalecerá su fe en que aquel que te ha traído hasta aquí no te abandonará. Es importante recordar cómo Yahuwah nos ha guiado en el pasado. Entonces estás listo para escuchar. Escuche las suaves indicaciones de la voz suave y apacible. Nunca te desviará, porque ese es el espíritu de Yahuwah mismo guiándote. Entonces usted está listo para seguir adelante. Da un paso con fe, sabiendo que puedes confiar en Yahuwah para mantenerte a salvo. Antes de que Josué llevara a los hijos de Israel a Canaán, estaba desconcertado. La tarea parecía abrumadora, pero la palabra de Yahuwah fue alentadora y contiene promesas para los creyentes de hoy. Yahuwah le dibujó a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a este pueblo a heredar la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. ¿No te lo he mandado? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque Yahuwah tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:6-9. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Solo quiero decir que aprecio la discusión de hoy. Si bien la poligamia nunca ha sido una tentación para mí, mi esposa me confesó que el hecho de que Yahuwah parezca estar de acuerdo con eso siempre le ha molestado. Y no solo Salomón, David. ¿Tuvo cuántas esposas? 8. Y él era un hombre conforme al corazón de Yahuwah. Y Abraham tuvo 3 esposas. No todas a la vez. No, eso es cierto. Pero tenía muchas concubinas. Así que sí. Puedo ver por qué podría parecer que Yahuwah estaba bien con la poligamia. Es realmente agradable ver que él realmente lo prohibió. Por supuesto, Yahuwah no necesita un apologista. Él no necesita que distorsionemos los hechos y le pongamos excusas. Lo que es cierto hoy era cierto hace 500 años, era cierto hace 3000 años. Y esa verdad es que Yahuwah es un Dios que se deleita en la justicia y en la equidad. La ley divina es consistente con eso, y si queremos ser felices, nos rendiremos para alinear nuestras vidas con su voluntad revelada. La poligamia es inconsistente con el plan original de Yahuwah para el matrimonio, por lo que no es realmente sorprendente entonces encontrar que el Torá la condena. Eso es verdad. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Esperamos que nos acompañen nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah nos ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir
y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él.